El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Bienvenidos una vez más, amigos radioescuchas, a En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osornio y en esta emisión le voy a presentar una entrevista con el doctor Gerardo Herrera Corral, quien recientemente estuvo en nuestra institución para dictar la cátedra magistral en matemáticas Diego Bricio Hernández, que en esta ocasión llevó por título La física de las partículas elementales. Verdaderamente apasionante el tema de la física, aunque nos parece lejano y a veces hasta imposible de entender a quienes no estamos adentrados en él, pero en la voz del maestro Herrera Corral verdaderamente impresionante, lo pone al alcance de todos y estoy seguro que esta entrevista le va a gustar mucho. Vamos a escucharla. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Gerardo Herrera Corral, quien el día de hoy está presente en el colegio, igual que en otras ocasiones, para dictar la cátedra magistral en matemáticas Diego Bricio Hernández, que en esta ocasión lleva por título La física de partículas elementales. Doctor, bienvenido, un verdadero placer y un honor tenerlo en este programa. Encantado como siempre, que ya es la segunda vez que estoy por acá. Doctor, yo quisiera comenzar un poco platicando acerca de la cátedra que se está dando en el colegio, que usted tiene a bien impartir. Más o menos, ¿cuál es la intención, cuál es la estructura que se va llevando en la cátedra para lograr una finalidad específica? Sí. Mira, la cátedra que ofrece el Colegio de Sinaloa a mí me parece algo muy interesante y me parece muy bueno, porque la intención de la cátedra es la de ofrecer un curso al público en general. En este caso en particular se ofrece en la Universidad de Sinaloa, pero está abierto a todo público, por supuesto, aunque una buena parte de los estudiantes son de la Universidad de Sinaloa. Pero la intención de la cátedra es la de permitirle al invitado, a quien tiene la cátedra, en este caso yo, pero cualquiera, es lo mismo para cualquier otra de las cátedras que ofrece el Colegio de Sinaloa, la de exponer su visión personal del campo. Y eso es vitales. Yo me he dedicado, ya voy para 30 años trabajando en el campo, en la física de partículas elementales, en diferentes proyectos. Y pues después de tanto tiempo de estar trabajando como especialista en este campo, uno va desarrollando una manera de ver las cosas, una visión particular, personal, de ver ese campo de investigación. Entonces la cátedra ofrece la posibilidad de que uno le comunique a los jóvenes o a la gente interesada un poco de esa visión personal del campo, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos dando un curso de partículas elementales introductorio, en buena medida formal, porque hemos entrado en la parte dura, en la parte de matemáticas de lo que significa el modelo estándar, el modelo que actualmente tenemos del mundo microscópico, del modelo estándar de las partículas elementales, de lo que está hecho todo lo que nos rodea, pero también con el ingrediente adicional de la visión personal de ese campo. Y eso es muy bueno. Los muchachos, de hecho, han mostrado mucho interés en ese aspecto, ¿no? Preguntan ya no sobre lo que normalmente se ve en un curso, sino en particular sobre cómo se entienden ciertos conceptos del campo.
Por ejemplo, la visualización de las cosas. Se habla mucho del bosón de Higgs, del descubrimiento de la famosa partícula de Dios, por un lado, pero por otro lado se ve la parte matemática de qué significa este mecanismo, qué es este campo nuevo que fue descubierto en el Gran Colisionador de Hadrones. Pero los muchachos también quieren saber de qué manera podemos visualizar eso, cómo podemos ver que es un campo cuántico escalar, cómo no lo podemos imaginar, ese tipo de cosas. Ahí ya entra la parte más personal, ¿no? Esta visión personal de las cosas. Doctor, yo quisiera que nos precisara para nuestro público de diversos lugares del estado de Sinaloa, ¿a qué se refiere cuando oímos el título La física de partículas elementales? Bueno, es un área de la física que se aboca a entender de qué está hecha la materia, de qué está hecho el universo, de qué está hecho todo lo que nos rodea. Y tenemos la idea desde hace muchos años, desde los griegos, cuando Demócrito planteó la posibilidad de la existencia de los átomos, de que en realidad todo lo que nos rodea está hecho de unas partículas que sean indivisibles, que sean, pues eso, las más elementales, los ladrillos de los que se construye todo lo demás. Cuando Demócrito lo planteó 400 años antes de nuestra era, él planteó la existencia de átomos y la palabra átomo significa indivisible. Con el tiempo nos dimos cuenta que estos átomos, y a lo que actualmente le llamamos átomos, en realidad son objetos gigantescos que se pueden dividir. En realidad la palabra quedó ya incorrecta porque sí se los puede dividir. Los átomos forman moléculas y las moléculas nos hacen a nosotros y hacen todos los objetos que nos rodean. Pero estos átomos están hechos de partículas más fundamentales y actualmente tenemos ya un cuadro completo de estas partículas. Sabemos que todo lo que nos rodea está hecho de 6 quarks y de 6 leptones, 12 partículas en total que forman a los protones y a los neutrones, que a su vez forman los núcleos de los átomos, y estos átomos forman moléculas, etc. Entonces, la idea del campo, la idea de la física de partículas elementales es entender de qué está hecho, pero también cómo interaccionan estas partículas elementales, cómo es que interaccionan unas con otras para unirse o para desunirse, para formar las estructuras del mundo. Ahora, lo curioso, lo interesante de este campo es que por alguna razón estudiar el mundo microscópico, estudiar de cuáles son estas partículas, cómo interaccionan, se relaciona de manera muy íntima, de manera muy, muy cercana al origen del universo. Puede parecer paradójico, pero así es. Esas preguntas que uno se plantea del mundo microscópico tienen que ver con el gran macrocosmos, con el universo, y en particular con la manera como se originó el universo. Hay una relación muy íntima, de tal suerte que es un campo pues muy fundamental de la física. Tiene que ver con el Big Bang, con la evolución del universo, con la existencia de más dimensiones, de las dimensiones que nos son familiares, de las 3 dimensiones espaciales y una temporal. Tiene que ver, en fin, con una gran cantidad de temas muy interesantes de la física moderna. Doctor, hace un momento usted comentó al principio de la entrevista sobre la famosa partícula de Dios. Yo me quiero remitir no precisamente a eso, pero algo con lo que se ha relacionado, el Gran Colisionador, un proyecto inmenso que ha generado también cualquier cantidad de mitos, de leyendas, de especulaciones, pero qué mejor que usted, que está involucrado en ese gran proyecto humano, que está en Europa, que nos platique de qué se trata, para que la gente que nos escucha tenga bien claro lo que es y no lo que se especula y que se dice por ahí en cualquier lugar, y los peligros que supuestamente se están corriendo y todo eso. Que nos platique un poco sobre el Gran Colisionador. Sí. Bueno, el Gran Colisionador de Hadrones es una gran máquina, es una máquina gigantesca, es un anillo que se encuentra por debajo del nivel del suelo, entre 100 y 170 metros por debajo de la superficie, en un túnel de 4 metros más o menos, y en este túnel circular se ha construido esta inmensa máquina, que es el Gran Colisionador de Hadrones. Se trata de una máquina que acelera protones a una energía
muy alta, la energía más alta jamás lograda, y acelera 2 haces de protones, uno en dirección de las manecillas del reloj y otro en la dirección contraria. Estos 2 haces van separados a lo largo del anillo, pero hay 4 puntos en este anillo donde se los hace coincidir. Ahí se hace que los protones, que viajan a una velocidad muy cercana a la de la luz con una energía gigantesca, coincidan y colisionen. Se producen pues choques de protones y se producen choques de iones pesados de plomo a muy alta energía. Cuanto más violentos son estos choques, más grande es la probabilidad de que se produzcan en este choque objetos nuevos. Es el caso del Higgs. El Higgs es un objeto que se estaba buscando, que estaba previsto en la teoría y que se ha podido producir gracias a la gran cantidad de energía que tienen estas colisiones. Pero no solo eso, cuando 2 iones de plomo chocan, en el momento justo de la colisión de los iones de plomo, se logran generar ahí las temperaturas más altas jamás logradas de manera controlada por el hombre en el laboratorio. De hecho, Alice logró, el experimento en el que nosotros trabajamos, al estudiar estas colisiones, hemos creado la temperatura más alta jamás lograda, que está ahorita ya registrada en el libro Guinness de récord de 2014. Ahí está la entrada, con 5.5 billones de grados. Es la temperatura más alta que ha conseguido producir en el laboratorio el ser humano. Eso no es, por supuesto, el objetivo del proyecto, no es tener una entrada en el libro récord de Guinness, eso es una curiosidad nada más. La idea de crear una temperatura tan alta y una densidad de materia tan alta y unas presiones en la materia tan gigantescas es recrear las condiciones del universo temprano. Resulta que esta temperatura de 5.5 billones de grados centígrados es la temperatura que tenía el universo cuando apenas había transcurrido 1 microsegundo después de la gran explosión. Es decir, estamos viajando al pasado y estamos viendo cómo era el universo cuando recién había nacido después de la gran explosión. Entonces el proyecto recrea pues muchos pequeños Big Bangs de manera controlada en el laboratorio para estudiar cómo fue este proceso que nos dio origen. El Colegio de Sinaloa presenta el libro Etnohistoria del Noroeste, de Ralph Beals, donde el antropólogo norteamericano explica que quizá ninguna región de América del Norte fuera tan poco conocida por los antropólogos como el norte de México, entre la frontera con Estados Unidos y una línea que va desde la desembocadura del río Pánuco hasta el límite meridional del estado de Jalisco. Esta sección se ha considerado, en general, un lugar de transición, un área en la cual las culturas del sur de México se han matizado con la cultura de los indios pueblos. Cuenta con el prólogo de Robert Kemper y está disponible en Rosales 435 Poniente. Les recuerdo que nos sintonizan a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa, que este es el programa En Curso, una emisión que semana a semana produce para usted el Colegio de Sinaloa para llevar algunas de las actividades de esta institución. El día de hoy estamos escuchando una muy interesante entrevista con el doctor Gerardo Herrera Corral, quien recientemente dictó en el Colegio de Sinaloa la cátedra magistral en matemáticas Diego Bricio Hernández, que en esta ocasión llevó por título La física de las partículas elementales. Verdaderamente interesante escuchar esta entrevista porque pone al alcance de nosotros, los que no conocemos mucho de esta materia, unos temas que podrían parecer poco entendibles en otras circunstancias. En la voz del doctor Herrera Corral resultan de lo más práctico, de lo más fácil y verdaderamente apasionante. Vamos a seguir escuchando esta entrevista aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Doctor, este proyecto, ¿qué más nos puede, qué podemos esperar de este proyecto en el futuro? Porque como usted bien dijo, lo de la partícula de Dios es solo un aspecto, un asunto. Hay más. ¿Qué podremos esperar? Así es. El proyecto es muy ambicioso, es un proyecto de largo aliento, es un proyecto que viene desde los años 80 y va probablemente al 2030, como comentábamos hace rato. Es un proyecto en el que participan muchísimos países, grupos de investigadores de todo el mundo,
con una gran inversión y tiene también muchos propósitos, no uno solo. Uno de ellos era entender por qué las partículas tienen una masa. Para los físicos la masa es una resistencia al movimiento, es inercia. ¿Por qué los objetos se resisten al movimiento? Era una pregunta fundamental y la respuesta hipotética era la existencia de un campo que se llamaba el campo de Higgs y que fue efectivamente corroborado, fue descubierto. Ya está ahí la primera respuesta a una de las preguntas que se planteaba el proyecto. Ahora nos planteamos otras más preguntas. Nos planteamos, por ejemplo, la pregunta de si existen más dimensiones que las que conocemos. Nosotros habitamos en un mundo de 4 dimensiones, un mundo con 3 dimensiones espaciales que tiene un ancho, un largo y una profundidad, y esas 3 dimensiones espaciales nos son familiares. También vivimos en el tiempo y podemos entender al tiempo como una 4ª dimensión, por eso hablamos de un universo en 4 dimensiones. Pero no hay nada que nos diga que no existan más dimensiones, que no exista una 5ª dimensión o una 6ª dimensión. Y uno de los objetivos del proyecto Gran Colisionador de Hadrones es explorar la existencia de estas dimensiones extras. Este es uno de los objetivos, por ejemplo. Pero hay otros. Existe desde hace mucho tiempo la pregunta de qué está hecho el universo, y hay razones para pensar que el 96% de lo que forma al universo, el 96% de la materia, es invisible, no la vemos. Podemos sentir su presencia, pero no sabemos de qué está hecho, y por esa razón le hemos llamado materia oscura. Resulta que solamente el 4% de lo que nos rodea es algo que conocemos, que es materia visible. Entonces, el Gran Colisionador de Hadrones se ha planteado la pregunta de descubrir a las partículas que están ahí, que no vemos y que forman a esta materia oscura. Esa es otra de las preguntas fundamentales que se plantea el Gran Colisionador de Hadrones. Es probable que en los próximos 2 años, en el próximo año o en próximos 2 años, tengamos una respuesta o no a esta pregunta tan fundamental. Hay otras más, el universo temprano que comentábamos hace rato, cómo fue este universo temprano, cómo era la materia primordial de la que viene todo, cuáles eran sus propiedades y qué significado tiene que esa materia primordial sea como es otra de las preguntas. También queremos entender por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria. Sabemos que la antimateria existe y debieron de haberse creado iguales cantidades de materia que de antimateria cuando ocurrió el Big Bang. ¿Qué ocurrió con la antimateria? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué todo lo que nos rodea es materia? Es otra pregunta fundamental para la que no tenemos todavía una respuesta muy clara. El Gran Colisionador de Hadrones está haciendo investigaciones dirigidas a entender ese fenómeno. Eso solamente por mencionar algunos de los temas del proyecto. Doctor, este término de antimateria también ha generado cualquier cantidad de especulaciones y de conceptos que probablemente son erróneos, la mayoría de los que se manejan de manera coloquial en las calles, entre las personas. ¿Cómo se podría definir? ¿Cómo podría usted explicarnos lo que es la antimateria? Sí, justamente el día de ayer discutíamos este tema en el curso que estamos dando con la cátedra del Colegio de Sinaloa. Justamente es uno de los temas que tratamos el día de ayer, la antimateria, cómo surge de las ecuaciones, cómo aparece en el esquema del modelo estándar. La antimateria fue prevista por los años 30 del siglo pasado, 1930, y fue observada experimentalmente por primera vez en 1932, en experimentos de rayos cósmicos. Se observó por primera vez que hay una partícula que es muy parecida al electrón. Tiene la misma masa que el electrón, tiene la misma cantidad de carga que el electrón, tiene un spin, que es un número cuántico del electrón, como el electrón. Sin embargo, sus números cuánticos son opuestos, es decir, la carga eléctrica es de la misma cantidad, pero es positiva, el electrón es negativo. Y después de eso nos dimos cuenta de que en realidad para cada partícula que existe en el universo hay su contraparte de antimateria. Cada una de ellas tiene una contraparte de antimateria. Suena un poco esotérico hablar de antimateria, quizá por la palabra que se le ha dado, pero en realidad es conveniente decir que la antimateria es algo que ya utilizamos, que ya
ha llegado a tener una utilidad práctica a propósito de las aplicaciones de estos proyectos. Cuando una partícula de materia se encuentra con su partícula de antimateria, si chocan, estos se aniquilan y desaparecen. Se produce solamente energía. Es una reacción en la que aparecen dos fotones que vuelan en direcciones contrarias para aniquilar a la materia y a la antimateria. Este hecho es muy conocido y se utiliza actualmente en los hospitales. Actualmente, si uno necesita por alguna razón médica una imagen del cerebro, entonces uno acude al hospital para que le hagan un PET, así se dice, un PET. Un PET es una Positron Emission Tomography, es una tomografía que nos da una imagen del cerebro, pero es una imagen fisiológica, es una imagen dinámica. Lo que ocurre es que se le da al paciente una pastilla con mucha glucosa y en esta pastilla va un isótopo radiactivo. Ese isótopo radiactivo, por vía de la glucosa, lleva rápidamente al cerebro y en el transcurso de 1 hora el isótopo radiactivo empieza a decaer, empieza a producir materia y antimateria en nuestro cerebro. Produce entonces positrones, es decir, antielectrones, que cuando salen del cerebro por vía de este isótopo, pues rápidamente se aniquila con electrones que hay por ahí alrededor, porque como nuestro mundo está hecho de materia, la antimateria no vive mucho tiempo, rápidamente se encuentra a su contraparte de materia y se aniquila. Al hacerlo, produce 2 fotones que salen en direcciones contrarias y es posible colocar un dispositivo alrededor de la cabeza que esté midiendo toda esa luz que se está produciendo como resultado de la aniquilación de los antielectrones con los electrones. Y eso nos da una imagen del cerebro. Esa imagen le es muy útil a los médicos para determinar si hay tumores, si hay alguna malformación, si hay algún problema en la estructura del cerebro, por ejemplo. Este es un uso técnico que ya está en los hospitales de la antimateria, y comentarlo, decírselo a la gente, quizá ayuda a deshacer un poco esta imagen esotérica que tenemos de la antimateria, ¿no? Doctor, al hablar de el gran colisionador, pues también hay una pregunta, yo no diría obligada, sino necesaria. La participación mexicana, que tengo entendido, además de usted, hay muchos otros científicos mexicanos que están aportando, que están trabajando. Quisiera que nos platicara un poco de la gran legión mexicana, para orgullo de este país, que está en este gran proyecto humano. Así es, sí. Muchas gracias por hacer la pregunta. Yo creo que también es importante comentarle a la gente que efectivamente desde hace más de 20 años un grupo de investigadores mexicanos participa en el proyecto. Empezamos a trabajar prácticamente con el inicio del proyecto ALICE, que es uno de los grandes detectores que se encuentra en el anillo, que estudia la interacción de protones contra protones y de iones pesados contra iones pesados. Este experimento ALICE en realidad es un conjunto, es un edificio enorme de aparatos, de 19 dispositivos que están diseñados y construidos para ver lo que ocurre en la colisión de los protones y en la colisión de los iones. Son dispositivos pues muy sensibles a la radiación. Y 3 de los 19 dispositivos que constituyen a ALICE fueron diseñados y construidos en México por 3 grupos de investigadores de diferentes instituciones. Tenemos pues un grupo de mexicanos que trabajó en el detector de rayos cósmicos, que es uno de ellos, en el detector B0, que es un dispositivo que se encuentra a unos 3 metros del punto de interacción, y en fechas más recientes, a partir de este año, en un detector que se llama AD, por ALICE Diffractive. Es un dispositivo que viene a mejorar mucho la eficiencia del experimento para un tipo de física que se llama física difractiva. Investigadores de la Universidad de Puebla, de la Universidad Nacional y del CINVESTAD, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, participan en este proyecto, pero es importante mencionar que una participación fundamental ahí es la de los investigadores de la Universidad de Sinaloa. La Universidad Autónoma de Sinaloa está trabajando en estos 3 proyectos, en los 3. El CINVESTAB y la Universidad de Sinaloa son las únicas instituciones que participan en los 3, porque se formaron 3 grupos de investigadores que participan en cada uno de los proyectos. Hay un grupo de investigadores que trabaja en el detector de rayos cósmicos, hay un grupo de investigadores que trabaja en el detector B0 y otro en el AD.
La Universidad de Sinaloa y el CINVESTAB trabajan en todos ellos, con una participación muy importante que ha derivado en una gran cantidad de beneficios, también de desarrollo tecnológico que están haciendo los investigadores de aquí de la Universidad de Sinaloa. Doctor, pues el tema es apasionante. Cuando se conoce tan poco de eso como su servidor, y quizá muchos radioescuchas están en la misma condición, pues nos mueven a muchas preguntas. Desafortunadamente el tiempo es escaso y también su tiempo es valioso y necesita realizar otras actividades. Para mí ha sido un verdadero gusto y un honor tenerlo de nuevo aquí en el programa. Ojalá no sea la última ocasión. Esperemos que haya muchas más visitas al Colegio de Sinaloa para seguir platicando de estos otros temas. Antes de despedirnos, no sé si tenga algo más que agregar. Bueno, yo solamente me gustaría mucho agradecer la conversación que nos da la oportunidad de platicar un poquito a la gente de lo que hacemos. Siempre nos da mucho gusto hacerlo. Pero también agradecer de manera muy especial al Colegio de Sinaloa por hacer posible mi visita, por hacer posible la cátedra Diego Bricio Hernández, que me da la oportunidad de platicar con la gente de Sinaloa, con los jóvenes, de platicar sobre estos proyectos, agradecer mucho y también expresar mi admiración por el colegio que tiene estas actividades. Creo que son fantásticas en el mundo de la ciencia y de la cultura del estado de Sinaloa. Doctor Herrera Corral, gracias de nuevo. El tiempo se nos está agotando, pero lo queremos reiterar que usted ha escuchado aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una entrevista con el doctor Gerardo Herrera Corral, que nos platicó sobre el tema de la Cátedra Magistral en Matemáticas Diego Bricio Hernández, que en esta ocasión fue precisamente la física de las partículas elementales. Verdaderamente interesante y sobre todo que pone al alcance de las personas que no estamos adentrados en la ciencia un mundo que parece poco entendible, pero que en su voz resultó verdaderamente fascinante. Nos vamos a despedir, le queremos agradecer su atención a esta emisión, también para que se quede en compañía de esta emisora a lo largo del día. También lo queremos invitar para que se sume a las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos, puede acudir en la ciudad de Culiacán a la calle Antonio Rosales 435 Poniente o llamar a los teléfonos 716-1046 y 716-1050. Puede obtener información también de las actividades del Colegio de Sinaloa pidiéndola por correo electrónico a coldecin@yahoo.com.mx o entrando a la página de la institución, que es www.elcolegiodesinaloa.gov.mx. Yo soy Gerardo Sornio y esto fue En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.